también a Raquel, la responsable de comunicación, y a Edna por ofrecernos este precioso espacio cultural, y a los empleados de la tienda, porque la verdad es que siempre que he venido me han tratado muy bien. Cuando Lucía me dijo, tengo una noticia, Ángel, el editor de además es un rebelde sin causa, que yo lo adoro, por cierto, se ha puesto cansino y quiere publicarme La luz de Kenia, porque antes, cuando pasé la tormenta, se titulaba La luz de Kenia. Y entonces le dije, entre otras cosas así a gritos y tal, le dije, pues no te lo pienses y hazlo. Y es que llevábamos yo y otras amigas que hablábamos y tal, compartimos pues este amor por las letras, llevábamos mucho tiempo diciéndole, Lucía, tendrías que intentarlo porque escribes muy bien, porque tal. Y ella, que a mí, que yo no soy escritora, que yo soy juntaletras. Y es que Lucía tiene una amplia experiencia como narradora, entre otras cosas porque es periodista. Es vicepresidenta de la Peña Periodística Primera Plana. Son esos que montan el jolgorio de los premios Naranja y Limón en la tele. Además es correctora, es editora de novela romántica y ahora, pues en los últimos tiempos, pues también es escritora, aunque le pese. Yo la conozco hace ya como 5 años aproximadamente, ¿no? Sí, y hablo prácticamente con ella todos los días. Me ha ayudado muchísimas veces con mis propios libros, con mi carrera profesional también y personalmente. Y la he visto pulirse como autora de novela romántica. Me ha pedido consejo, yo a ella, en fin, que la quiero un montón, las cosas como son. Así que ya os imaginaréis la ilusión que me hace presentar hoy su libro. Cuando pase la tormenta es una novela romántica de suspense, es contemporánea también, ambientada en su mayor parte en un lugar muy especial, aunque es muy atípico en este tipo de literatura, porque es muy raro encontrar un libro de novela romántica ambientado en Kenia, aunque no empieza ahí la acción. Los capítulos que entrarían dentro de la introducción de la historia sí que suceden en Londres, y podríamos decir que a partir de que ella pone el pie en Nairobi es cuando empezaría el nudo hasta el desenlace. Además, estas partes que deben llevar cada libro están como muy definidas, se ven perfectamente dónde empieza, dónde termina la introducción, empieza el nudo, y dónde termina el nudo y empieza el desenlace. Pero es lo único sencillo que tiene el libro. Como en toda novela romántica, una parte de la obra está dedicada a la historia de amor entre sus protagonistas, que son Mary y David. Es una historia difícil en sus comienzos, pausada después y tremendamente pasional cuando al final cada uno de los personajes individualmente reconoce sus sentimientos. Pero además, cuando pase la tormenta, nos empuja hasta colarnos magistralmente en una inquietante historia de intereses políticos llevada con maestría. Al inicio de cada capítulo nos vamos a encontrar además un proverbio africano que nos da una pista sobre lo que vamos a leer en las siguientes páginas. Además también lleva una entrada a un diario escrito por el padre de la protagonista que nos demuestra la crudeza de la magníficamente elaborada trama de espionaje que soporta el libro. La documentación en cuanto a esta parte de la novela, por no hablar de la meramente ambiental, que es espectacular, y de la que hablaré después, es increíble y únicamente con prestar un poco de atención puede verse que para la autora no ha tenido que ser nada sencillo encontrar algunos datos, como puede ser pues aquello que hablábamos de las concordancias en los cargos militares de un país y de otro, o dónde están ubicados los departamentos de investigación y espionaje de cada país.
Después me tienes que preguntar, o sea, me tienes que responder cuánto tiempo dedicaste a todo eso. Porque es increíble, o sea, y además cómo consigue, ya no solamente esa parte del libro, sino la que tiene que ver con la ambientación. Es alucinante cómo transmite los aromas, los colores, los sonidos de África. Hay un pasaje en particular donde Lucía nos explica, mediante su protagonista, un ritual de matrimonio masái que a mí me dejó alucinada, porque da una serie de detalles que son muy curiosos. Y además, ¿tú has estado alguna vez en Kenia? No. Es alucinante porque ella no ha estado nunca en Kenia, sin embargo te convence realmente como si hubiera estado allí, y toda esa documentación que ella aporta en el libro lo ha vivido, y no es así, ¿no? Además, además de ser un libro entretenido, como decía, es interesante y nos aporta de esta forma pues una gran dosis de riqueza cultural. Sobre la historia de amor, decir que contiene escenas que bien pueden haber sido plasmadas en cualquier película clásica de actores sobradamente conocidos como Mogambo o Memorias de África. Hay un beso en particular que yo cuando me he leído el libro le he puesto un papelito, lo tengo marcado, que ya digo que quedará en mi memoria para siempre, porque me recuerda en este tipo de películas cuando él y ella se miran y queda esa tensión antes de que lleguen a darse el beso, porque claro, durante todo el libro pues han tenido sus más y sus menos, y llega un momento que están aquellos que están muy juntitos, de aquellos a 2 deditos de nariz, y es un beso de aquellos que tú estás diciendo, pero bésala ya, pero bésala. Que mi abuelo cuando veíamos estas películas y pasaba esa escena decía, chúpale, pues realmente cuando lo estás leyendo tú lo que piensas es eso, en chuparle, sí. Pero no todo es amor y espionaje, en este gran libro. Lucía ha sabido aderezar la historia con escenas que nos hacen reír, que nos enrabian de impotencia, que nos emocionan, que nos hacen sufrir con los personajes, además de saltar sobre el asiento en algunos giros de la historia, porque llega incluso a sorprenderte, o sea, decir, anda, esto no había pensado yo pensaba que esto iba por otro lado. Ahora, para terminar, si me permitís, voy a hablar un poquito de los protagonistas de la historia. Salen muchísimos más personajes, pero yo me voy a centrar en los protagonistas, en él y en ella. David es espía en una agencia británica, es un ex espía de una agencia británica, y en la actualidad pues tiene una empresa de estas de turismo, ¿no? Sí, hace de guía turístico. Y encarna, o sea, su personalidad es el del inglés más flemático que os podéis echar en la cara. O sea, eso es alucinante. Pero a lo largo de la historia va a descubrir que hay sentimientos y emociones que no va a poder ocultarlos detrás de esa máscara de ironía que siempre lleva, porque él siempre, bueno, es su manera de rehuir de esas cosas, ¿no? Y Mary, que a mí me ha chocado mucho, tiene un carácter latino muy marcado, tiene un saque importante, cuando se cabrea hay que temerla. Es fotógrafa y es una deportista nata. Al principio, cuando tú empiezas a leer, la tomas como la típica niña mimada de una familia de ricos y tal, pero ves cómo va evolucionando a medida que vas leyendo el libro, y yo creo que incluso termina convirtiéndose en toda una mujer. O sea, ves cómo madura a lo largo del libro, cómo se da cuenta de que ese terrible pasado que ella tanto teme y que lo tiene tan presente, puede verlo de otra manera, incluso ver un futuro con cierta esperanza, ¿no? Ambos personajes chocan en carácter desde el primer momento, y es que ambos ya se conocen. O sea, ellos han compartido pues la niñez, y gracias a la amistad fraternal de sus padres, de sus respectivos padres. Pero creo que debe ser la propia autora la que nos hable un poco de Mary y David, para conocerlos un poco más profundamente.
Lucía, ¿alguno de los personajes está basado, aunque sea físicamente, en alguien real? ¿Alguien conocido? No, ninguno. Hay escritoras que cuando empiezan a inventar su novela, lo primero que hacen es que buscan por la cara de un actor o la cara de alguien, pero yo no. Yo me imaginé los rasgos generales que me gustaría de un hombre y que me gustaría de una mujer y los puse. Lo cual, luego para hacer el book trailer me las besé, porque ninguno me cuadraba, claro. Porque no se parecen nada a los que yo tenía creados. Yo antes de empezar a escribir una novela, lo primero que hago, aparte de toda la documentación y todo eso, es que hago una ficha completa de cada uno de los personajes que van a salir en la novela. O sea, aunque sea el mayordomo que le abre la puerta, de ese también hago la ficha completa. ¿Tuviste clara desde un principio la trama argumental de la novela o te supuso un reto lograr enlazar la trama romántica con la política? A ver, yo es que esta novela la había escrito otra, la había escrito hace muchos años de otra manera. No era una historia romántica, lo cuento siempre, me repito ya como el ajo. Era una historia de aventuras en un país que a mí me atrae muchísimo, como es Kenia. Y entonces, sin darme cuenta, me salió una trama romántica y por aquellos entonces yo no quería escribir novela romántica. No, yo no quiero una historia romántica. Y me decía, no, pero esto tiene que acabar bien. Y mis amigos, ¿no? A mi amiga, que era la que se sentaba conmigo todos los días en el ordenador a ver qué es lo que yo había escrito, y yo le decía, pues tiene que acabar mal. Total, que como no llegamos a una entente cordial, le dije, pues no va a acabar de ninguna manera. Para mí siempre me ha dado la sensación que acabar las novelas era matar a los personajes. Un gran error por mi parte, porque realmente lo que le haces es darle la vida un poco eterna, entre comillas, a los personajes, pero yo tenía la cosa de que iba a ser matarlos. Y cuando al cabo de los años, con lo cual yo ya tenía, o sea, mucho hecho. Tenía más o menos la trama romántica un poco ya avanzada. No era exactamente igual que es ahora, no se parecía mucho, pero sí los caracteres de los personajes, sí algunas cosas concretas y sobre todo toda la documentación ambiental, los lugares, los sitios, lo que es África. Bueno, con todo lo que yo he ido recuperando en estos 3 años, desde que empecé a escribir la primera novela hasta que se reescribió la segunda, porque está totalmente reescrita, yo tendría para escribir como unas 15 novelas de Kenia. Eso iba a preguntarte, ¿cuánto tiempo tardaste en documentarte?